Los principios teológicos y humanistas fundacionales de las primeras universidades europeas irán derivando hacia el positivismo filosófico del siglo XIX. Las enseñanzas científicas se irán integrando en las aulas no sin dificultad, subordinándose inicialmente estas materias a los programas tradicionales y ganando peso a lo largo de los años. En España, con el Plan Seijas de 1850, aparece por primera vez una sección de ciencias físico-matemáticas dentro de la Facultad de Filosofía, no llegándose a la creación de una Facultad de Ciencias independiente hasta la promulgación de la Ley Moyano pocos años después. Desde entonces, los estudiantes de esta materia se irán incrementando paulatinamente, aunque lo costoso de estas enseñanzas y el carácter rural de la España de la época hacen que la evolución sea lenta. Será en 1907 cuando se le dé un destacado impulso a la investigación y a la educación científica con la creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en el marco de la Institución Libre de Enseñanza. Los estudios de ciencias, hasta su traslado a la ciudad universitaria en 1945, comparten espacios en el antiguo noviciado de la Compañía de Jesús de San Bernardo y en el Colegio Imperial, sede de los Reales Estudios de San Isidro desde 1625. Sin embargo, en el gran proyecto universitario auspiciado por Alfonso XIII, el conjunto de ciencias dispondrá de espacio propio y se ubicará en una disposición preferente, simétrica al de humanidades, frente al Paraninfo Rectorado, conformando todo ello el grupo edificatorio principal. Estará compuesto por los pabellones de ciencias físicas, químicas, naturales y exactas, conectados por pasillos a nivel de la primera planta. La Facultad de Ciencias. En 1933 se inicia la construcción de la facultad por la Oficina Técnica de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria, proyecto del arquitecto Miguel de los Santos y del ingeniero Eduardo Torroja, bajo la dirección del director de la oficina, don Modesto López Otero. Tras el estallido de la Guerra Civil, las obras se encontraban bastante avanzadas para las secciones de Química y de Física, compartiendo esta última instalaciones con Exactas hasta 1991 en que se traslade a su propio pabellón, mientras que la sección de Ciencias Naturales se encontraba a nivel de cimentación. Gracias a su ubicación en segunda línea de fuego, no se produjeron destrozos significativos a excepción de los saqueos. No obstante, una vez acabada la contienda, se procede a su reconstrucción y ampliación por el mismo autor junto con el arquitecto Ernesto Ripollés. La sección de Químicas será inaugurada el 12 de octubre de 1943 y 2 años después le tocará el turno al pabellón de Ciencias Físicas. Por estas fechas se planteará el cierre de los campus de Ciencias y Humanidades con sendos decanatos. La gran plaza de Ciencias se cerraría por su frente noble con el pabellón de Ciencias Exactas y el decanato de la facultad, idea que nunca llegará a materializarse, permaneciendo finalmente abierta en composición simétrica al grupo de Humanidades. La sección de Químicas consta de 3 crujías longitudinales articuladas por los núcleos principales de comunicación, encerrados por paramentos modelados con bellas curvas de influencia mendelssohniana, y una gran cátedra central posterior situada en el eje de simetría, con acceso independiente y capacidad para 400 alumnos. Al igual que en físicas, los cuerpos laterales se destinan a los grandes laboratorios de enseñanza, ubicándose en los mismos emplazamientos en las diferentes plantas para facilitar la ejecución de las instalaciones necesarias para su adecuado funcionamiento, situando las cátedras, laboratorios de experimentación, salas de balanzas y aparatos o talleres en función de los requerimientos pedagógicos. La sección de Físicas dispone de una composición similar, aunque se destaca especialmente el cuerpo posterior que agrupará 3 cátedras de doble altura y donde una estudiada estructura permitirá grandes luces sin pilares intermedios e iluminación natural. La central con capacidad para 400 alumnos y las 2 laterales para 250 cada una, todas ellas en graderío, que se disponen alrededor de un museo de aparatos de cátedra para facilitar su uso desde todas ellas. Este, llamado gabinete, tendría como objetivo facilitar las experiencias de cátedra en el aula para los alumnos de los primeros cursos, como recurso docente para ilustrar los fenómenos físicos.
La riqueza y variedad de los equipos existentes era extraordinaria. Su origen data de la fundación de la universidad por el cardenal Cisneros y muy especialmente desde su traslado a Madrid en 1836. Bueno, pues aquí tenemos un manuscrito original de Blas Cabrera, una de las figuras emblemáticas de la física española. Se dice que es el padre de la física en España. Fue catedrático de esta universidad, rector de esta universidad, presidente de la Real Academia de Ciencias, rector de la Universidad Méndez Pelayo, una persona conectada a todos los niveles científicos con Europa y con la élite científica de la época. Y bueno, una de las labores que hemos llevado a cabo en los últimos años, en colaboración también con la Universidad de La Laguna y con otras personas, ha sido recuperar parte de su legado y en particular algunos de los manuscritos que escribió en su última etapa antes de su fallecimiento. Aquí en particular tenemos uno especialmente emblemático en ese sentido, que es el libro que escribió, o mejor dicho, que quería escribir porque no lo terminó de escribir, sobre historia de la física. Y bueno, pues es muy representativo de lo que era la figura de Cabrera, un hombre no solo de primer nivel investigador y docente, sino también muy preocupado por la divulgación, por dar a conocer la ciencia a la ciudadanía, y este libro era su último legado en ese sentido. Y bueno, pues aquí tenemos el original, que estará archivado en la Universidad Complutense ya para siempre, para que se pueda disfrutar por todo el mundo. Bueno, pues estamos aquí en el gabinete de física de nuestra facultad, que ha recuperado un poco su nombre original, el que tenía en los años 40, 50, cuando se inauguró el edificio, porque bueno, pues esta era la sala donde se preparaban los instrumentos científicos, los experimentos de cátedra que después se explicaban en el aula magna, que está directamente conectada con el gabinete. En la época lo que se hizo fue traer aquí la mayoría de instrumentos científicos relacionados con la enseñanza de la física, que estaban dispersos por varias partes de Madrid y de España, y a su vez pues comprar material fuera de España, bueno, haciendo un esfuerzo para intentar traer el mejor material científico de la época, aunque bueno, es verdad que siempre ha sido difícil, digamos, tener un instrumental científico a la altura de las enseñanzas, ¿no? La sala bueno, pues fue diseñada por Torroja, por Eduardo Torroja. Tenemos la famosa cúpula aquí de Torroja, de este gabinete, y después de tener el uso como gabinete, tuvo distintos usos en la facultad. Pasó a ser hemeroteca, o sea, parte de la biblioteca de la facultad, donde estaba la parte de las revistas científicas y demás. Y en la última rehabilitación del edificio, que finalizó en 2016, ha recuperado su nombre como gabinete de física, aunque ahora se utiliza como una sala para eventos y para usos varios. Y bueno, pues para conmemorar un poquito aquella época, tenemos expuestos en el gabinete, como se ve en las vitrinas, pues, instrumental de esa época, que simboliza un poquito pues esta colección de instrumentos científicos de la Facultad de Ciencias Físicas, que se extiende además por la facultad, pues por el propio Museo de Ciencia y Tecnología. Bueno, pues estamos en el aula magna Blas Cabrera de nuestra facultad, que bueno, tras la restauración pues quedó bastante similar a como era originalmente, con las bancadas curvas, como se puede ver, y la disposición muy parecida a la original, conservando algunos elementos realmente originales, como pueda ser esta escalera en la que estoy ahora. Y este aula, bueno, pues tiene mucha historia, evidentemente, en la facultad, tanto de docencia como de investigación, congresos internacionales, grandes personalidades, premios Nobel que han pasado por aquí. Y tiene a los dos lados pues sus hermanas, las aulas magnas un poquito más pequeñas, las llamadas M2 y M3, que son las aulas Duperier y Julio Palacios, que bueno, pues originalmente formaban ese conjunto de tres aulas magnas de la Facultad de Ciencias. Actualmente el aula M3 conserva todavía esta estructura, el aula M2 en cambio está dispuesta de una manera mucho más funcional para congresos y para trabajo en grupo, etc.
Un edificio de volúmenes simples que, con un marcado carácter horizontal y grandes huecos rasgados apoyados en impostas corridas y con paños continuos de ladrillo solamente interrumpidos por los sencillos accesos de aplacados de piedra, responde al esquema compositivo del conjunto universitario que se convirtió en auténtica seña de modernidad para la España de la época.